empezar y voy a leer y ya después como siempre. Ok. Hebreos 11, versículo 4 al 7. Por la fe de Abel ofreció Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe de Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. By faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was condemned as righteous, God condemning him by accepting his gift. And through his faith, though he died, he still speaks. By faith, Enoch was taken up so that he would not see death, and he was not found because God has taken him. Now, before he was taken, he was condemned as having pleased God. And without faith, it is impossible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists, and that he rewards those who seeks him. By faith, Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear constructed an ark for the saving of his household. By this, he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. El tema de hoy le puse la fe de los patriarcas. On today's subject, I named it the faith of the patriarchs. ¿Y quién eran los patriarcas? Who were the patriarchs? Era Adán, el primer hombre que Dios creó. Adam, the first man that God created. Abel, Abel, Enoc, Enoch, Noé, Noah, Isaac, Isaac, Sarah, Jacob, Jacob, José, Joseph, Moisés, Moses, Rahab, Rahab, y muchos más están en la lista. and many more that are on that list. Pero esta mañana yo quiero hablar de Abel, de Enoc y Noé. But this morning I just want to talk about three of them: Abel, Enoch, and Noé. Noah. Y en el versículo 4 dice: On verse 4 it says, por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. by the faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, and through which he was commended as righteous, God commended him by accepting his gift, and through his faith, though he died, he still speaks. Abel fue uno de los primeros hombres que Dios nos habla en la palabra. Abel was one of the first men that God actually speaks of in the Word. Y hasta ahorita seguimos escuchando de Abel. And up till now, we still listen, hearing about Abel. Yo le pedí al Señor que me diera una palabra, I asked God to give me a word. porque siempre a veces pues le damos más a dar por nuestros pensamientos, That sometimes we speak more about our thoughts que lo que el Señor quiere hablar a nuestro espíritu. than what God actually wants to talk to our spirit. Porque Dios siempre quiere hablar a nuestro espíritu. God always wants to talk to our spirit. Y esta palabra a mí el martes me despertó. And on last Tuesday, this word woke me up.
de la fe. of the faith. Porque muchas veces decimos, sí tengo fe, Because sometimes we say, yeah, I have faith. que Dios puede hacer un milagro, That God can make a miracle. que Dios puede hacer algo que necesitamos. That God can supply something that we need. Pero ¿realmente tendremos la fe de estos patriarcas? But will we truly have this faith as these patriarchs? Porque a mí esto me ministró tanto mi espíritu This ministers so much to my spirit. de Abel. Of Abel. Abel dice en su palabra, en la palabra que da, Abel dio su ofrenda al Señor. In the word says that Abel brought his offering to God. Porque él tenía un hermano que se llamaba Caín. He had a brother that his name was Cain. Y los dos le dieron su ofrenda. And both of them gave offering. Pero a Dios le agradó más la ofrenda de Abel. But God was more pleased with Abel's offering. Porque se la dio con excelencia, Because he gave it out with excellence. con sacrificio a Dios. With sacrifice towards God. Y Dios le agradó tanto el sacrificio que Abel le dio. And God was so pleased with the sacrifice that Abel offered. Y vio que él era justo, And saw that he was just, él era consagrado consecrated, y obediente a él. and obedient to God. Y cada que yo estudio esta palabra que el Señor me da, And every time I study this word that God gives me, me recuerda que es la vida que nosotros llevamos. and it reminds me that this is the life that God, that we bring, that we have. Y que me pongo en la balanza And then I put up Yo- myself on the weight, y digo, ¿cómo está mi fe? and then I ask, how's my faith on that scale? ¿Cómo están mis sacrificios? How's my sacrifice? ¿Cómo está mi obediencia? How's my obedience? Y muchas veces el Señor me reprueba. And sometimes God says, you're short. En Proverbios 15:8 In Proverbs 15:8, dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is acceptable to him. Dios le agradan los sacrificios que nosotros hacemos por Él. God loves the sacrifices that we make for him. Ahorita mientras veía a los jóvenes ministrando, While I was seeing the young people here ministering, para ellos es un sacrificio levantarse temprano y venir a ensayar. for them it's a sacrifice to come to wake up early and come and rehearse. Y Dios lo ve con agrado. And God sees that and he's pleased. Y yo los animo a los jóvenes And I encourage them que hagan sacrificios para el Señor. to make sacrifice for the Lord. Porque el Señor dice que Él ve los sacrificios y se goza. Because the word says that he sees the sacrifices and he enjoys that. He rejoices on that. Igual a todos, Same with all of us. Dios ve los sacrificios God sees the sacrifices y se goza. and he rejoices. Voy a poner ejemplos y pues yo pongo de ejemplo a mi esposo. I'm going to put an example as my husband. Algo que admiro mucho de él, Something that I admire of him, que él siempre ha sacrificado su tiempo para Dios. that he has always sacrificed his time for God. Él ande trabajando He works y haciendo mil cosas, and doing a thousand things, pero si él ha hecho un compromiso con Dios, but if he had made a commitment with God, él lo deja he stops y viene a servir a Dios. and he comes and serves God. Y mientras yo me preparaba para esta palabra, And while I was preparing for this word, el Señor me ministraba God was ministering to me. y me decía, cuánto yo he visto el gozo que tengo cuando tu esposo se sacrifica And por God mí. was telling me how I rejoice when I see your husband sacrificing for me. Nos vamos a Mateo 23:35. If we go to Matthew 23:35, ¿Sí leyó el otro? ¿Usted? Ah, ok. Matthew 23:35. 23:35. 23:35.
Y la palabra dice así: para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. So that on you may come all the righteous blood shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zachariah, son of Barachiah, whom you murdered between the sanctuary and the altar. Esta palabra me ministraba porque dice Abel el justo. This ministered to me because it says righteous Abel. Dios también pone, podríamos decir, sobrenombres, God put surnames also, porque le decía Abel el justo. because he called Abel the righteous Abel. Y qué hermoso es cómo el Señor nos llamará a nosotros. And it's so beautiful because I wonder, how does God call us? What surname we have? Podría decir, yo hablo por mí, Eli la que ora, porque a mí me gusta orar. I may say Eli, that he says Eli the ones that pray, because I love to pray. ¿Qué dice de ti? What does he say about you? Y me encantó porque aún Dios habla acerca de Abel, aún ya de muerto. And I love it because even after death, God still speaks about Abel. Y cuántos hombres en esta tierra que se han ido con el Señor, hablamos de ellos por el testimonio que dejaron. And how many people, after they have passed on, that died on this earth, we still speak about them because of the testimony they have left behind, De cuánto amaban al of Señor. how much they love God. Y nosotros estamos vivos. And we are alive. Que Dios hable de nosotros. That God talks about us, Porque no sabemos el tiempo we don't know the time que Cristo venga when Christ will come, o que Él nos llame. or that He will call us. Y que cuando estemos con Él And then when we were up with Him, nos diga, me agradó cómo me amabas. that He will say, I love how you love me, Me amó cómo me servías. how you served me. Amé lo que tú dabas para mí. I love what you were giving for me. Y ahí me imagino que nuestro corazón va a estar tan emocionado. I imagine that our heart is going to be so full of emotions. Porque a veces, muchas veces aquí pensamos o sentimos que Dios no ve lo que hacemos para Él. Because sometimes in here we think or we feel that God is not seeing what we're doing for Him. Pero Dios sí lo ve, But God does. porque Él vio la ofrenda que dio a Abel. Because He saw the offering that Abel was given. Nos vamos a Primera de Juan Let's go to 1 John 3:12. 3:12. Dice, como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. It says, we should not be like Cain, who was of the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own deeds were evil and his brother's righteous. Dios conoce cómo es nuestro corazón. God knows how our heart is. Porque los dos le dieron ofrenda. Because both of them brought offering, Y me imagino que los dos lo amaban. and I imagine both loved him. Pero también aquí yo puedo ver que Caín le abrió su corazón And I over here I can see that Cain opened his heart a la envidia, to envy, a la mentira, to lie, al orgullo, to pride, a la víctima. to victim. Porque para haber él asesinado a su hermano, For him to be murder his brother. se le activó el espíritu de envidia. That the spirit of envy got activated on him Cuando él vio a Dios cómo se gozó por la ofrenda de su hermano. when he saw how God was rejoicing over the offering of his brother. Y el orgullo, And the pride, para no aceptar to not accept que él no había dado
lo que Dios se merecía. The pride that he, to accept that he did not bring what God was earning, what God deserved. Y él creyó la mentira And he believed the lie de Satanás of Satan. y es cuando mató a su hermano. And that's when he killed his brother. Porque sabemos que el orgullo, la mentira, de víctima viene de Satanás. We know that the lie and the victim mentality and the pride comes from Satan. En el versículo 5 dice, On verse 5 of Hebrew 11, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. by faith, Enoch was taken up, so he would not see death. And he was not found because God has taken him. Now, before he was taken, he was commended as having pleased God. Y pasamos con Enoc, dice, por la fe de Enoc fue traspuesto para no ver muerte. On Enoch, it says that by the faith, he was taken so he did not see death. Hasta ahorita no he escuchado a nadie en esta tierra que Dios lo haya traspuesto. So far, I have not heard of anybody on earth that God has transposed him. Traspuesto quiere decir que le cambió el lugar It means that he was taken from one place to another, changed that place de muerte from death, y él se lo llevó con él. and God took him with him. Y yo me imagino cómo era esa fe que agradó tanto a Dios. And I can't imagine how was that faith that God was pleased so much. Que el Señor dijo, eres tan justo que mejor caminas conmigo y nos vamos. That God said, you're so just that you better just walk out with me. Y Enoc no conoció la muerte. And Enoch never knew death. Caminó con él y se fue. He was just walking with him and just was taken away. Que imagínense cuando estamos en el cielo, yo le preguntaré a Enoc, ¿cómo fue eso? I imagine when we're in heaven, I'm just gonna go to Enoch and ask, how was that? Que solamente Dios lo puede hacer. That only God can do it. Entonces yo aquí me decía, entonces no tengo tanta fe, que yo pensaba que tenía mucha fe. And then I asked myself, then I don't have enough faith because I thought I had enough faith. Para este nivel de fe, But for this level of faith, wow, me impactó tanto. wow, that was impactful. Y le digo, Señor, quiero fe, dame más fe para creer más en ti. And I asked God, give me more faith to believe more and more in you. Y aquí es cuando dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. It says now that before he was taken, he was commended as having pleased God. Aquí es cuando me recuerdo cuando siempre a veces nos dicen, Dios quiere testimonio de ti. This is what I'm reminded that we've been said, God wants a testimony of you. Y a veces nos enfocamos más en el testimonio de las personas. And sometimes we focus more on the testimony of other people. Pero Dios quiere ver testimonio de cuánto le amamos, de cuánto le honramos, de cuánto le servimos, de cuánto damos para Él. But God wants to see the testimony of how much we love Him, how much we give for Him, how much we praise Him and we love Him. En el versículo 6, Verse 6. pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. And in verse 6 it says, "When without faith it is impossible to please Him. For whoever draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him." Y muchas veces nada más nos enfocamos en, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hasta ahí nos quedamos. Sometimes we focus only on the part that says, and without faith it's impossible to please God, and that's where we stay. Ay, pero yo me enfoqué en porque es necesario que el que se acerque a Dios
crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. But I want to focus on this part that says, for whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. ¿Y qué es galardoneador? What is to be rewarded? Vamos a hablar de una compañía Let's talk about a company, de ventas. sale company. Por años se hace una convención For years there's an assembly, y allí galardonan el mejor vendedor. and there they reward the best salesman. Le dan premios, They give him prizes, le dan corona they give him crowns, y lo exaltan delante de todos los vendedores and they praise him in front of every other porque fue salesman. el número uno en ventas. Because that was the number one in sales. Aquí dice And here it says que Él es galardoneador de los que le buscan. that He will reward those who seek Him. ¿Y cuánto tiempo nosotros buscamos al día a Dios? And how much time on the day we seek God. ¿Seremos premiados Will we be rewarded porque lo buscamos? because we seek Him? Yo me recuerdo ahora I remember now de lo mucho que hemos aprendido how much we have learned de la iglesia donde Dios nos ha llevado, of the church that we've been taken to, de cómo hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. how we have learned how to hear the voice of God. Y yo tengo esa hambre de seguir aprendiendo cada día más, And I got that hunger of learning every day more and more, para ser más guiada to be more guided por Dios y del Espíritu Santo. by God and the Holy Spirit. Y siempre le pido a Dios, And I always ask God, afina mi oído just tune up my ear para escuchar tu voz, to hear your voice, que distinga, that I could distinguish, tenga ese discernimiento that I have the discernment cuando seas tú when it's you y no el diablo. and not the devil. Porque también sabemos que el diablo habla Because we also know that the devil can speak. y que a veces es más fácil de escuchar la voz del diablo que la voz de Dios. And sometimes it's easier to hear the devil's voice than God's. Para que yo pueda ser galardoneada I want to be rewarded y vivir mejor para Él. and to live better for Him Entonces todo lo que hay en el mundo than everything that is in the world lo han sacado de aquí. has been taken from here. Nos vamos al versículo 7. We're going to verse 7. Ah, no, todavía no me comí. Nope, not yet. Tengo 2 puntos. 2 more points. Los creyentes debemos de creer en la existencia de un Dios personal, Those who believe must believe on a personal God, infinito y santo, infinite and holy, que se interesa por nosotros. that is interested in us. Él se interesa por nosotros. He has interest in us. Y a veces cuando pasamos momentos difíciles, Sometimes when we're going through hardships, se nos olvida la palabra. we forget the word. Porque a veces no la leemos como debe de ser. Because sometimes we don't read it as it should be. Porque nomás agarramos pequeñitos fragmentos Because we just grab little text, just a little y no part, leemos todo el versículo que debe de ser. and we don't read the whole chapter that as it should be. Sabemos que Dios nos recompensará We know that God will reward us cuando de veras lo buscamos, when we seek Him in truth, sabiendo que la mayor recompensa knowing that the best reward es la alegría is the rejoice en Dios. in God. Él es nuestro escudo He's our shield y nuestra recompensa suprema. and our supreme reward. Yo siempre me imagino el cielo. I always imagine heaven Cuando esté haciendo esa convención, todo lo que nos esté galardoneando. when with that assembly, all that we will be rewarded. Y ahorita estamos a tiempo And right now we're on time para dar todo to bring out everything, lo que el Señor nos pide. everything that God is asking from us.
que no perdamos nuestro tiempo that we do not waste our time en cosas que no nos edifican. in things that don't edify us. En Génesis In Genesis 15:1 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande. after these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Fear not, Abraham, I am your shield, and your reward shall be very great. Aquí podría decir, no temas, y nos podemos decir nuestro nombre. And here we can say, do not fear, and put our name in there. Yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande. I am your shield, and your reward shall be great. Aquí nos está hablando que Dios le habló a Abraham en visión. Here it says that God spoke to Abraham on a vision. Y sabemos que Dios nos habla en visión, We know that God can speak to us in visions, nos habla en sueños in dreams, o nos habla a través de otras personas. or He can speak through other people. Entonces nunca hay que temer Then we should not fear de lo que el Señor nos muestra y nos dice. of what God is showing us and telling us. Porque aquí el Señor nos está confirmando su palabra. In here, God is confirming through His word. Y dice, yo soy Dios de toda carne. He says that I am God over all flesh. Confía plenamente en mí. Trust in me. En Deuteronomio In Deuteronomy 4:29. 4:29. Me gusta dar versículos para confirmar la palabra. I like to bring out text so I can confirm the word. Dice, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. But from there, you will seek the Lord your God, and you will find Him if you search after Him with all your heart and with all your soul. Aquí nos está confirmando que si lo buscáramos And here it confirms that if we really look for Him, y de todo corazón y alma, Dios pide que lo busquemos. and God is asking for us to seek Him with all our heart and all of our soul. Pero muchas veces confieso que yo a veces lo busqué en mi carne, mas no en mi corazón y alma. And I confess that sometimes I have seeked Him more in my flesh than in my soul and my heart. Hay muchas formas de cómo buscar a Dios. There's plenty of ways to seek God. En leer su palabra, In His Word, en orar, in praying, en ayudar al prójimo, in helping our neighbor, en ofrendas como Abel lo hizo, in offerings just like Abel did, en sueños, in dreams, dormidos, sleeping. porque yo estaba dormida y el Señor me despertó con esta palabra el martes. Because I was sleeping and on Tuesday He woke me up with this word. Y la lista es grande. The list goes on and on. Lo único que el Señor quiere es todo nuestro corazón y toda nuestra alma esté dispuesta All God is asking is for our hearts and our soul to be willing. También encontramos que podemos abrazarlo We also find that we can hug y podemos sentirlo. and we can feel. Y a veces quisiéramos que físicamente viniera a abrazarnos. And sometimes we wish that He could come physically and hug. Pero Dios puede poner a una hermana que me abrace porque yo necesito ese abrazo. But He can put on for a person to come and give us that hug because we need that hug. Pero eso viene cuando estamos conectados al Señor y podemos sentir su guianza que viene de Él. But that comes when we are connected with Him and we can feel that He guiding us to trust in Him. Y yo me siento bien enamorada de Dios And I feel very in love with God porque siento que he vuelto a nacer. because I feel that I have been born again. A veces Dios nos pone pruebas Sometimes God
God get us to test, para subir to go up un nivel espiritual más, to another spiritual level. como una escalera Like a stair, like steps. que va subiendo uno escaleras. That we go step by step. Y yo estoy aquí, And I'm here, pero si yo quiero más, but if I want more, voy a subir el escalón, I'm gonna do that step. pero Dios requiere de más. But God requires more. Pero a veces decimos, ay, no, mejor me quedo acá. And sometimes like, oh, I better stay back here. Pero es hermoso subir y subir esos escalones. It's so beautiful when we go up and up those steps. Y a veces uno dice, pero ¿por qué a mí me pasa tanta cosa? And sometimes we ask why all this is happening to me. Yo llegué a un estado de mi vida I got to a place in my life. que yo no le pregunto a Dios nada, I don't ask God anything. ni le digo por qué ni para qué. And I don't say why or for what. Solamente le digo, gracias Señor All I say is thank you, Lord, por haber puesto eso en mi vida. for putting that on my life. Porque tú querías Because you wanted más de mí more of me. y yo no veía. And I wasn't seeing it. Tú me hablabas, You would talk to me, pero yo no but escuchaba. I wasn't listening. Pero llegó esto But this came para buscar más, to seek more, para salirme de mi zona de confort en la que estaba. to get out of my comfort zone where I was. Y le digo, heme aquí, Señor. And now I said, here I am, Lord. Aquí estoy, I am una here. vez más, One more time, buscándote. searching for you. Nos vamos a Mateo 7, If we go to Matthew 7, 7, 8. 7, 7, 8. Matthew chapter 7, verse 7 and 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca y el que llama, se le abrirá. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and the one who knocks will be open. Y a veces cuando tenemos una petición, Sometimes we have a petition to God. no repetimos esta palabra. We don't repeat this word. ¿Y qué hacemos? What do? La volteamos, We turn it around. nos quejamos. We complain. Ahí estamos como los niños de 3 años, Now we're like the kids of 3-year-old kids, quejándonos y quejándonos de Complaining. todo lo que estamos pasando con el Señor. complaining and complaining over everything that we're going with the Lord. Y aquí dice, pide And here it says, ask, y se les dará, and it will be given to you. buscas y encontrarás. Look, and you shall find. Entonces, ¿por qué hacemos lo incorrecto? Then why are we doing the things wrong? Porque no tenemos a veces la suficiente madurez Because we are not mature enough y discernimiento and discernment para pedirle a Dios, to ask God, ayúdame, Señor, help me, Lord, a entender tu palabra. to understand your word. Porque cuando uno lee esa palabra, Because when you read this word, el Señor nos da ese entendimiento the Lord gives us that understanding para entenderla. to understand the word. Porque esta Biblia no es nomás para leerla, Because this word, this Bible is not just for reading, es para vivirla. it's to live it. Porque toda esta gente que se quedó aquí escrita, Because all these people that are written here, vivió como nosotros. they live like us. Entonces, este es el ejemplo, el camino que el Señor nos da para que podamos seguir caminando. This is the example and the way that God is giving us for Him to keep guiding us. Y siempre yo digo, Señor, And I will say, Lord, enséñame, teach me, muéstrame show me a ser obediente to be obedient, para vivir to live conforme a tu palabra. conforming to your word. No soy perfecta, no somos perfectos, We're not perfect, pero sí, Señor, ayúdame a disciplinarme, but help me, God, to be disciplined,
a vivir para ti. to live for you. Lo poco que yo entienda, The little that I can understand, ayúdame a disciplinarme help me to be disciplined, para vivir como tú, to live like you, para ser galardoneada, to be rewarded, como dice tu palabra. like your word says. Porque si no aprendemos Because if we do not learn a vivir, to live, venimos siendo, como en alguna parte de la palabra dice, que somos como címbalos que resuenan y no traen nada. because if we don't learn, it like in the Bible says, in a place that will become like symbols that don't sound good, and we're just gonna be just going through life. Y los invito, los animo, los motivo I invite you, and encourage you, and I ask you a hacer disciplina to be disciplined para leer la palabra, to read the word, para escuchar la voz de Dios, to hear the voice of God, para ser guiados por el Espíritu Santo. to be guided by the Holy Spirit. Porque a veces el Espíritu Santo nos lleva para acá, Because sometimes the Holy Spirit guides us that way, pero nuestra carne nos lleva para acá. but our flesh can take us that way. Y por eso siempre nos And equivocamos. that's why we're always wrong. Y venimos, Señor, ¿por qué pasó eso? And then we ask God, why this happened? Y me imagino que dice el Señor, pues es que no me obedeces. And I imagine God saying, well, you're not obeying me. Haces lo que tú quieres. You're doing whatever you want. Solamente con esta boca dices que me amas, Just with this mouth, you said that you love me, pero no caminas conmigo. but you're not walking with me. Y yo quiero que camines And I want you conmigo to walk with me para que sea escrito so it can be written, tu testimonio your testimony, como Abel, like Abel, como Enoch, like Enoch, como Noé, like Noah, que él le habló that he spoke a Noé to Noah para hacer esa, ay, ¿cómo se llama? Ay, ya se Arca. me olvidó, arca. He spoke to Noah so he could build that ark. Dice, en el versículo 7, perdón. On verse 7, Dice, por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían. Con temor preparó el arca en su casa para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. on Hebrews 11:7 says, by faith Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear constructed an ark for the saving of his household. By this he condemned the world and became a heir of the righteous that comes by faith. Esta fe es de otro nivel, This is another level of faith, de la fe que a veces nosotros tenemos aquí. of the level of faith that we have here. Porque imagínense, Just imagine a mí me dijera el Señor, that God would tell me, haz una, ay, ya se me olvidó, una arca. just build an ark. Y en estos tiempos yo me pusiera a hacerlo. And this time I'll start building an ark. Y muchas veces Dios nos habla hacer cosas, And sometimes God asks us to do things, pero no lo hacemos. but we don't do it. Porque aquí dice que porque no tenemos fe, And He says here, because we don't have faith, no porque no queramos. not because we don't want to. Porque le habló a Noé y le dijo, haz una arca. Because He talked to Noah and said, build an ark. Y Noé la hizo. And Noah did it. Y me imagino que todos los de esa ciudad, ese pueblo, And I imagine everybody from that town decían, Noé está loco. will say Noah is crazy. Porque para hacer una, me imagino que fue grande esa arca, I imagine it had to be really big. porque metió su familia He put his family y metió un par de animales de todos los animales que ahora existen. and he put a pair of each animal that exists today. Pero lo hizo por su fe. But he did it by faith. Y a veces, muchas veces Dios nos habla hacer cosas, And sometimes God tells us pero to do no things, las hacemos porque no tenemos fe. but we don't do it because we don't have faith. No porque no quieramos, Not because we don't want, porque no tenemos fe. because we don't have faith. No lo hacemos. We don't do it.
Y a veces lo confundemos mucho. And sometimes we confuse that. Yo era de las que lo confundía. I was one of the who confused that. Pero ayer y esta semana que estudiaba, ay, es la fe, va agarrado de todo esto. But this week I was seeing that faith goes hand in hand with all this. Y por esa fe, And by that faith, Noé fue heredero Noah was an heir de la justicia of the righteousness. y de la fe And the faith, para que ahora estemos nosotros aquí. so we can be here today. Porque con ese diluvio, With that flood, Dios mató todo el ser humano que había y animales porque la tierra se había corrompido. God flooded and erased everything that was before that because the earth was corrupted. Pero por su obediencia But because of his obedience a su fe to his faith, es que estamos aquí. that's why we're here today. Seamos obedientes a nuestra fe. Let's be obedient to our faith. Porque a veces nuestra creencia Sometimes our beliefs que tenemos es, yo tengo fe that we believe that, yeah, I have faith y yo tengo fe. and I have faith, Y de ahí no salemos de nuestra fe. and then we step away from the faith. Pero ¿qué dice Dios? But what does God say? ¿Tienes fe? Do you have faith? Haz esto, Do this, haz lo otro, do that. o voy a poner esto. I'm going to put you in this. Y ahí es cuando decimos, ay, no tengo fe. And that's when we step back and we said, well, I have no faith. Hermanos, los invito I invite you a que ejerciten to exercise su fe. your faith. Y